Eduardo, sentado en una silla mecedora desgastada, contempla una fotografía antigua, un recuerdo de días más felices, cuando su familia y su fortuna eran envidiados por la gente del pequeño pueblo de San Ángel. Sus ojos, empañados por la edad, brillan con una luz de tristeza y sabiduría. Recuerda los tiempos en que su casa estaba llena de risas, de fiestas suntuosas, y los días en que sus hijos, Carlos, Lucía y Fernando, llenaban los pasillos con sus voces y sueños. Pero ahora, la casa está en silencio, casi tanto como su corazón. Desde que su fortuna se desvaneció, devorada por malas inversiones y la crisis económica, sus hijos lo abandonaron. Carlos se mudó a la ciudad en busca de una vida más prometedora, Lucía se casó con un hombre rico y distante, y Fernando, el más joven, desapareció en los vicios y la noche. La empleada, Rosa, una señora amable y leal, es su única compañía. Ella intenta animarlo con palabras de consuelo y comidas caseras, pero la sombra de la soledad es una compañía constante para Eduardo. Rosa le recuerda a Eduardo a Miguel, el hijo adoptivo que partió para estudiar en el extranjero y nunca regresó. Eduardo suspira, una mezcla de arrepentimiento y esperanza brilla en sus ojos. A medida que el día se despide, el pueblo se tranquiliza, y Eduardo se levanta lentamente, caminando hacia la ventana. Mira hacia el horizonte, donde el sol se pone, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. En su mente, hace una plegaria silenciosa, un deseo al viento para que sus hijos encuentren la felicidad, aunque sea lejos de él. En esa noche, mientras Eduardo duerme en la silla mecedora, un coche se acerca silenciosamente a la casa. Una figura emerge, deteniéndose para mirar la casa bajo la luz de la luna. Es Miguel, el hijo perdido, que finalmente ha regresado. Su mirada es determinada, pero su corazón está cargado de preguntas y emociones sin resolver. El amanecer en San Ángel trajo consigo un nuevo día y, para Eduardo Sánchez, una nueva esperanza. La luz del sol se filtraba suavemente por la ventana de su vieja casa, tocando las paredes desgastadas con promesas de un nuevo comienzo. Eduardo, aún envuelto en los ecos de sueños olvidados, fue despertado por el sonido de golpes cautelosos en la puerta. Rosa, la empleada, ya estaba de pie, preparando el desayuno en la cocina. Sorprendida por la visita inesperada, se acercó a la puerta con pasos lentos. Al abrirla, sus ojos se agrandaron de reconocimiento y alegría. «Miguel», exclamó, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. Miguel, parado en la puerta, tenía los ojos de alguien que había visto el mundo y llevaba consigo las huellas de sus experiencias. Había cambiado, los años en el extranjero lo habían transformado. Su mirada, antes llena de juventud e inocencia, ahora reflejaba sabiduría y una leve tristeza. «Rosa, ¿cómo estás?», Miguel preguntó con una voz que llevaba un leve acento extranjero, producto de sus años lejos de casa. «¿Eduardo, está aquí?», preguntó Miguel vacilante, una mezcla de ansiedad y esperanza en su voz. Rosa asintió y llevó a Miguel a la sala donde Eduardo aún luchaba por salir de los brazos del sueño. Al ver a Miguel, Eduardo tardó unos segundos en comprender. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la realidad del momento lo golpeó. «Miguel, hijo mío», murmuró, su voz entrecortada por la emoción. El reencuentro fue una mezcla de alegría y dolor. Las primeras palabras fueron cautelosas, como si ambos temieran romper la delicada telaraña de años de separación. Miguel explicó que, después de completar sus estudios, trabajó en el extranjero, pero siempre extrañó su hogar, su tierra y, sobre todo, a su padre. Eduardo, escuchando atentamente, sintió una mezcla de orgullo y remordimiento. Orgullo por el hombre en que Miguel se había convertido, remordimiento por no haber estado presente durante esos años cruciales. A medida que avanzaba el día, Miguel compartía sus historias, hablando de sus aventuras y aprendizajes. Describía las ciudades lejanas que había visitado, las culturas que había experimentado y las valiosas lecciones que había aprendido en el camino. Cada historia de Miguel era como una ventana a un mundo que Eduardo apenas conocía, lleno de posibilidades y maravillas. Por su parte, Eduardo escuchaba atentamente, intercalando con sus propios recuerdos. Contaba sobre los tiempos de prosperidad de la familia, los negocios exitosos y las decisiones difíciles que tuvo que tomar. Había un brillo de nostalgia en sus ojos, un recuerdo de los días de gloria que había vivido. Eduardo, por su parte, hablaba de los desafíos que enfrentó, la ruina financiera y el abandono de sus hijos legítimos. Hablaba con una honestidad cruda sobre los errores que cometió, las oportunidades perdidas y cómo esas elecciones lo llevaron a la situación actual.
Su voz llevaba una tristeza profunda, una sensación de pérdida y desilusión que parecía resonar en las paredes de la vieja casa. Sin embargo, la presencia de Miguel trajo un nuevo ánimo a Eduardo. Escuchando las historias de su hijo, comenzó a ver las cosas bajo una nueva luz. Había algo en el aire, una sensación de que las cosas podrían, de alguna manera, mejorar. Las palabras de Miguel, llenas de optimismo y fortaleza, infundían en Eduardo una esperanza que hacía mucho tiempo había desaparecido. Era como si, a través de las experiencias de Miguel, Eduardo redescubriera un mundo de posibilidades y comenzara a creer que aún había tiempo para cambios y nuevos comienzos. A medida que el sol se ponía, arrojando sus últimos rayos dorados sobre la casa de los Sánchez, Miguel se encontraba en una encrucijada de emociones y decisiones. La situación de su padre, Eduardo, no era solo una cuestión de pérdida financiera, sino también de dignidad y honor. Observando a Eduardo, cuyo rostro reflejaba las batallas de toda una vida, Miguel sintió una ola de determinación. Sabía que no podía, con buena conciencia, dejar que su padre enfrentara esta tormenta solo. Con una resolución firme, Miguel decidió quedarse y dedicarse a reconstruir la vida de Eduardo, a restaurar la dignidad y el orgullo que habían sido desgastados por la adversidad y el tiempo. Esta decisión marcó un nuevo capítulo no solo en la vida de Eduardo, sino también en la de Miguel, que ahora se veía enredado en el destino de su familia de una manera que nunca esperó. Al despertar de una nueva mañana en San Ángel, la casa de Eduardo Sánchez, que durante mucho tiempo parecía sumida en un silencio melancólico, comenzó a vibrar con una energía renovada. Miguel, con su mente aguda y espíritu resiliente, inició su búsqueda de la verdad sobre la ruina financiera de la familia. Revisó documentos antiguos, escudriñó registros cubiertos de polvo y buscó entender cada decisión que había llevado a la situación actual. Con cada papel examinado y cada número analizado, Miguel no solo buscaba soluciones prácticas para los problemas financieros, sino que también buscaba comprender las elecciones y los caminos que su padre había seguido. Este viaje no era solo una búsqueda de respuestas financieras, también era una forma en que Miguel se conectaba más profundamente con la historia de su familia, entendiendo mejor al hombre que era su padre y todo por lo que había pasado. Miguel, que se había convertido en un hombre de recursos e inteligencia, no perdió tiempo. Comenzó a hurgar en los documentos antiguos de Eduardo, pilas de papeles y registros financieros cubiertos de polvo y olvido. Eduardo observaba con una mezcla de curiosidad y aprensión en su mirada cansada. En medio de la investigación, Miguel descubrió transacciones sospechosas e inversiones arriesgadas que no parecían coincidir con la prudencia financiera que siempre había demostrado su padre. Había algo extraño, una pieza que no encajaba en el rompecabezas de la ruina de Eduardo. Decidido a profundizar, Miguel visitó a antiguos contactos de Eduardo en la ciudad, personas que habían trabajado con la familia Sánchez en los días de prosperidad. Entre conversaciones cautelosas y algunas reticencias, Miguel comenzó a juntar las piezas. Fue en una tarde sofocante, en un discreto café de la ciudad, donde Miguel encontró la pista que cambiaría todo. Una antigua conocida de la familia, Mariana, reveló algo impactante. Fernando, el hijo más joven de Eduardo, se había involucrado en negocios oscuros, utilizando la empresa familiar para lavar dinero. Esta revelación golpeó a Miguel como un martillazo. Al regresar a casa, Miguel se encontraba dividido entre la lealtad a su padre y la necesidad de revelar la verdad. Eduardo notó la agitación en Miguel y lo presionó en busca de respuestas. Con renuencia y cuidado, Miguel compartió lo que había descubierto. Eduardo, al escuchar las palabras de Miguel, sintió una mezcla de incredulidad y dolor. No podía creer que Fernando, su hijo menor, a quien siempre había amado y protegido, pudiera ser responsable de semejante traición. Eduardo, conmocionado por la revelación, decidió enfrentar a Fernando. Llamó a Fernando, su voz temblorosa pero firme. Fernando, sorprendido por la llamada, trató de cambiar de tema, pero Eduardo insistió. Necesitas volver a casa, Fernando. Necesitamos hablar cara a cara, como una familia, dijo Eduardo, con determinación en su voz, cortando la línea telefónica. Fernando, al darse cuenta de la gravedad de la situación, accedió a regañadientes. La tensión era palpable en la casa de los Sánchez mientras Eduardo y Miguel esperaban la llegada de Fernando. El sol de San Ángel comenzaba a ponerse, arrojando sombras largas y melancólicas sobre la fachada envejecida de la casa. Finalmente, un coche se acercó y apareció Fernando, el hijo menor. Caminaba con vacilación, su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y desafío. Eduardo,
Con una postura que mezclaba autoridad y fragilidad, miró fijamente a Fernando a los ojos. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué arriesgarías todo lo que construimos? Su voz temblaba de emoción. Fernando, inicialmente defensivo, intentó minimizar sus acciones, alegando que estaba tratando de salvar la empresa de la bancarrota. Sin embargo, la presión de Miguel y la evidente decepción en el rostro de Eduardo finalmente lo hicieron ceder. Estaba desesperado, papá, confesó Fernando, las palabras saliendo con dificultad. La empresa ya estaba en declive, ¿y yo? Yo pensé que podría revertir la situación. Su confesión era una mezcla de arrepentimiento y justificación. Miguel, aunque furioso por las acciones de Fernando, se dio cuenta de que la ira no llevaría a ninguna parte. Propuso un plan, trabajar juntos para reparar los daños causados y buscar una solución legal para los problemas causados por Fernando. Eduardo, aunque renuente, estuvo de acuerdo, sabiendo que era la única manera de salvar lo que quedaba del honor de la familia. La discusión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Era Sofía, una abogada joven y talentosa, amiga de toda la vida de Miguel. Él la había invitado para ayudar a encontrar una solución legal a los problemas de la familia. Sofía, con su mente aguda y espíritu decidido, comprendió rápidamente la situación. Aceptó ayudar, pero advirtió que sería un camino difícil. Había leyes que considerar, y la reputación de la familia Sánchez ya estaba manchada. Fuera de la casa, las estrellas brillaban sobre San Ángel, indiferentes a las tribulaciones humanas. En su interior, la familia Sánchez se preparaba para enfrentar el mayor desafío de sus vidas, unidos por primera vez en muchos años, pero separados por las sombras de secretos y mentiras. A medida que los primeros rayos de sol atravesaban las cortinas desteñidas de la casa de los Sánchez, una nueva determinación se apoderaba de sus habitantes. Miguel, Eduardo, Fernando y Sofía se reunieron alrededor de la vieja mesa de roble en el comedor, ahora convertida en cuartel general para la batalla que se avecinaba. Sofía, con una carpeta llena de documentos y una computadora portátil abierta frente a ella, delineaba el plan de acción. Tenemos que revisar todos los contratos y transacciones de los últimos años, explicó, su voz firme reflejando determinación. Cualquier irregularidad, cualquier error de Fernando, podría ser crucial para limpiar sus nombres y minimizar los daños. Miguel, con su experiencia internacional y conocimientos financieros, se sumergió en los documentos junto a Sofía. Eduardo, a pesar de su edad y salud debilitada, insistió en ayudar, deseando reparar los errores que permitieron que la situación llegara a este punto. Fernando, por su parte, estaba claramente incómodo, pero cooperaba, proporcionando información y detalles sobre los negocios que había dirigido. Aunque era difícil para Eduardo aceptar la extensión de la traición de su hijo, sabía que la única esperanza de redención para Fernando era a través de la verdad y la reparación. Mientras tanto, fuera de la casa, los rumores sobre la caída de la familia Sánchez se extendían por San Ángel. Amigos de toda la vida y conocidos distantes observaban con una mezcla de simpatía y desdén. La familia, una vez poderosa y respetada, ahora luchaba por mantener su dignidad. Durante las investigaciones, se hizo un descubrimiento sorprendente. Una de las inversiones arriesgadas, que inicialmente parecía ser una fuente de pérdida financiera, en realidad ocultaba una oportunidad. Miguel, con su agudo ojo, se dio cuenta de que esa inversión, si se manejaba adecuadamente, no solo podría salvar la fortuna de la familia, sino también restaurar parte de su reputación. Animados por esta revelación, la familia Sánchez y Sofía trabajaron incansablemente, preparando una defensa legal y un plan para revertir la inversión problemática. Era una carrera contra el tiempo, ya que las deudas se acumulaban y los acreedores llamaban a la puerta. Después de días de arduo trabajo, Miguel y Sofía presentaron un informe detallado a Eduardo y Fernando. Habían encontrado una forma de salvar una parte significativa de la fortuna y limpiar el nombre de la familia. Eduardo, mirando a Miguel con una mezcla de gratitud y admiración, se dio cuenta de cuánto había subestimado a su hijo adoptivo. Vio en Miguel no solo la salvación de su legado, sino la continuación de su linaje, un linaje de honor y fortaleza. Los días en San Ángel amanecían con una sensación renovada de propósito en la casa de los Sánchez. El plan meticulosamente elaborado por Miguel y Sofía para salvar la fortuna de la familia y restaurar su honor estaba ahora en plena ejecución. Pero era un camino lleno de obstáculos y desafíos inesperados. Carlos y Lucía, los hijos que se habían alejado de Eduardo, comenzaron a reaparecer, atraídos por las noticias de la posible redención de la familia. Inicialmente escépticos y distantes,
fueron lentamente conmovidos por el esfuerzo incansable y la dedicación de Miguel. Lo que comenzó como un interés egoísta en preservar la herencia familiar se convirtió en un genuino deseo de ayudar. Miguel, trabajando codo a codo con Sofía, mostraba una combinación de inteligencia financiera y compasión, cualidades que estaban comenzando a derribar las barreras entre él y sus hermanos. Juntos, comenzaron a desentrañar la compleja red de transacciones y decisiones que habían llevado a la ruina de la familia. Mientras tanto, Eduardo, observando a sus hijos trabajar juntos, sentía un cúmulo de orgullo y remordimiento. Veía cómo sus propios errores y ceguera habían contribuido a la situación actual. Pero ahora, había esperanza, una llama encendida por la determinación y la unidad de su familia. Fernando, en particular, estaba en su propio camino hacia la redención. La vergüenza de sus acciones pasadas pesaba sobre él, pero la oportunidad de enmendar sus errores y recuperar el respeto de su familia le daba un propósito. Bajo la guía de Sofía, comenzó a trabajar para deshacer los negocios ilícitos y colaborar con las autoridades, un paso crucial para limpiar el nombre de la familia. Con cada día que pasaba, los Sánchez, bajo el liderazgo de Miguel, avanzaban. La inversión que Miguel había identificado como una oportunidad comenzaba a dar frutos, sorprendiendo incluso a los más escépticos. La lucha por la justicia y la redención de la familia Sánchez alcanzó un punto crucial en un momento crucial, marcado por semanas de esfuerzos incansables y noches sin dormir. Juntos, la familia pudo compilar un informe exhaustivo que detallaba cada aspecto de la crisis financiera que los había afectado. Este informe, lleno de pruebas meticulosamente organizadas y argumentos legales sólidos, finalmente se presentó a las autoridades financieras. El caso, construido con precisión y cuidado, arrojó una nueva luz sobre las acciones de Fernando. Si bien sus acciones eran indiscutiblemente graves, ahora se contextualizaban dentro de una narrativa más amplia de desesperación y mala gestión, en lugar de mera criminalidad. La cooperación activa de la familia Sánchez en el proceso de descubrir y corregir los errores del pasado jugó a su favor, ofreciendo una visión más matizada de la situación. Además, la presentación del caso fue un momento de unión y fortaleza para la familia Sánchez. Cada miembro, aportando su propio conjunto de habilidades y perspectivas, había ayudado a dar forma a una defensa sólida. Este proceso de trabajo conjunto no solo fortaleció el caso ante las autoridades, sino que también sirvió para sanar las grietas dentro de la propia familia. Las largas noches de discusión, análisis y planificación revelaron una capa de resiliencia y compromiso mutuo que había sido oscurecida por años de dificultades y malentendidos. Ahora, enfrentando a las autoridades como un frente unido, la familia Sánchez demostraba no solo su inocencia y voluntad de corregir los errores del pasado, sino también un renovado sentido de honor y cohesión familiar. Era un testimonio del poder de la verdad y la rectitud, incluso en medio de las adversidades más sombrías. La historia de los Sánchez estaba a punto de dar un giro inesperado. La familia, ahora unida en su esfuerzo por superar la crisis, enfrentaba los días con renovada esperanza. Sin embargo, un secreto guardado durante mucho tiempo estaba a punto de ser revelado, cambiando todo lo que sabían sobre sí mismos y su pasado. En una tarde tranquila, mientras revisaban algunos documentos antiguos en la biblioteca de la casa, Eduardo, con una expresión pensativa, llamó a Miguel a un lado. «Hay algo que necesito contarte», comenzó Eduardo, su voz temblorosa. «Algo sobre tu pasado y el mío». Miguel, intrigado, escuchó atentamente mientras Eduardo revelaba una historia que había guardado en lo más profundo de su corazón durante décadas. Eduardo le contó a Miguel sobre un amor prohibido que tuvo cuando era más joven, un amor que se vio obligado a abandonar debido a las presiones de la sociedad y la familia. «Eres mi hijo, Miguel», confesó Eduardo, con lágrimas llenando sus ojos. «Tu madre fue el gran amor de mi vida, pero nos separaron las circunstancias. Cuando supe que ella había fallecido y había dejado un hijo, no pude evitar acogerte como mío». Miguel quedó atónito por la revelación. Toda su vida se había considerado un hijo adoptivo, un extraño en la familia por nacimiento, pero ahora descubría que su lugar allí era más legítimo de lo que jamás había imaginado. Las emociones lo inundaron, sorpresa, alegría, confusión, pero, sobre todo, un sentimiento de pertenencia que nunca había sentido antes. Esta revelación también cambió la dinámica entre los hermanos. Carlos y Lucía, confrontados con la verdad, lucharon por procesar la noticia. Inicialmente, hubo sentimientos de traición y confusión, pero a medida que la realidad se asentaba, comenzaron a ver a Miguel bajo una nueva luz. La resiliencia y la lealtad de Miguel,
cualidades que habían ayudado a la familia durante tiempos difíciles, ahora se veían como atributos de un verdadero Sánchez. Fernando, en particular, se sintió obligado a reevaluar su relación con Miguel. El resentimiento que había albergado durante años comenzó a dar paso a una comprensión renuente y un respeto creciente. Mientras la familia luchaba por adaptarse a esta nueva realidad, Eduardo se enfermó gravemente. La tensión y el estrés de los últimos meses pasaron factura, y su salud, ya debilitada, comenzó a deteriorarse rápidamente. Mientras la noche cubría San Ángel con su manto estrellado, la familia Sánchez enfrentaba uno de los momentos más emotivos y decisivos de su historia. Reunidos en el hospital, junto a la cama donde Eduardo yacía, cada miembro de la familia reflexionaba sobre el peso de las revelaciones y la fragilidad de la vida. Eduardo, débil pero lúcido, llamó a Miguel cerca. Con una voz baja pero firme, habló sobre el verdadero legado que quería dejar. No es la fortuna ni el nombre Sánchez lo que define nuestro legado, dijo Eduardo, sosteniendo la mano de Miguel. Es el amor, la bondad y el coraje. Siempre fuiste mi hijo, Miguel, no solo por sangre, sino por corazón. Las palabras de Eduardo resonaron profundamente en Miguel, quien sintió una oleada de emociones. A su lado, Carlos, Lucía y Fernando escuchaban, conmovidos por las palabras de su padre. Poco a poco, los resentimientos y las heridas dieron paso a una comprensión más profunda y un sentimiento de unidad. Esa noche, rodeado por su familia, Eduardo Sánchez falleció. Fue un momento de profunda tristeza, pero también de paz. Se fue sabiendo que había reconciliado su pasado y unido a su familia. En los días que siguieron, mientras San Ángel murmuraba sobre el fin de una era, la familia Sánchez comenzó a forjar un nuevo camino. Miguel, ahora reconocido como el hijo biológico de Eduardo, asumió la responsabilidad de liderar a la familia, no solo en la reconstrucción de su fortuna, sino también en la preservación de sus valores y su legado. Carlos, Lucía y Fernando, inspirados por las últimas palabras de su padre y el ejemplo de Miguel, trabajaron juntos para restaurar el honor y el nombre de su familia. Se dieron cuenta de que el verdadero valor no residía en la riqueza ni en el estatus, sino en la unión y el amor que compartían. La casa de los Sánchez, ahora renovada no solo en su estructura, sino también en su espíritu, cobró nueva vida. La familia, reunida en la sala donde se habían hecho tantas revelaciones y decisiones, brindó en memoria de Eduardo. Miguel, mirando a sus hermanos, sintió un profundo orgullo y satisfacción. Este es el verdadero legado de nuestro padre, dijo. Lo honraremos viviendo con integridad, amor y unidad. Ese es el verdadero tesoro de los Sánchez.